¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Cada vez falta menos para venir a un viernes de enseñanza, cada vez falta menos para venir a un domingo de poder. Amén. El día de hoy, como todos pueden ver, vine diferente a lo que normalmente vengo. Amén. Pero tiene una enseñanza también digamos, este proceso. Tiene una enseñanza que encuentro y un poco para romper el hielo y que nos preparemos para la palabra. Yo estaba vistiéndome y yo salía del cuarto un poco, digamos, inseguro. Decía a mi papá, así. Y mi papá decía, sí, pero tienes que ponerte camisa. Y yo salía y yo dije, ay, rayo, me tengo que poner camisa. Y entonces salgo con la camisa y salgo con la camisa por fuera. Y que así está bien, papá. Y dice mi papá, yo dije, no está muy larga. La camisa me llega acá. Entonces él me decía que yo creo que estás bien. Y fui donde Vivi porque fui a buscar confirmación. Y Viviana, ¿qué dice de la camisa? Y Vivi me dice, sí, Vivi es fashionista. Entonces Vivi de una vez, no sé, me dijo así. Yo me puse la camisa por dentro. Y ya cuando salgo y digo, papá, así está bien. Y mi papá dice que mejor, diferente la dañas. Me dijo así. Y yo, bueno, ya me voy pues. Y bueno, estábamos en el carro, Viviana y yo vine diciéndole a Vivi que para mí es algo diferente, para mí es algo totalmente distinto y es parte de la obediencia, amén. Ser obediente y más en las cosas del Señor te lleva a lugares que quizás tú no te sientas confiado o con confianza. La obediencia te va a llevar a situaciones en las que tú tienes que decir sí y amén y obedecer. La obediencia no se trata de qué te gusta a ti más o qué te gusta menos. Si tu pastor o el Espíritu Santo te dice que es por aquí, es sí y amén. Porque la obediencia te va a tratar de moldear. La obediencia te va a tratar de hacer mejor cada día. Amén. Y a veces lo sentimos como un sacrificio, pero al final todo te va a llevar a cumplir un propósito y te va a hacer que crezca espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cuánto le podemos dar un aplauso al Espíritu Santo? Amén. En la palabra del día de hoy, quiero que me acompañen con sus Biblias al pasaje principal. Hoy vamos a leer Mateo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Me dan un fuerte amén cuando todos lo tienen. Mateo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Me dan un fuerte amén cuando todo lo tiene. Amén. El título del mensaje del capítulo, bueno, de parte del capítulo, es la pregunta sobre el ayuno. Venía estudiando el pasaje y sabemos todos que la otra semana estamos en ayuno, ¿no? 3 amenes. Bueno, todo esto es un acto de obediencia y un acto de preparación para eso, ¿no? Entonces yo decía, leyendo este versículo, y lo vamos a leer ahorita, que no solamente se trata del ayuno, sino lo que el ayuno puede hacer espiritualmente por ti. Y la importancia que Jesús deja de cómo el ayuno nos prepara para afrontar situaciones. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que veremos más adelante de cómo personajes bíblicos de diferentes tiempos, ¿verdad? Pusieron el ayuno como una herramienta espiritual para prepararse, para romper cadenas, para resolver situaciones que terrenalmente, carnalmente eran imposibles. Mas el Espíritu Santo podía guiarlos, podía ayudarlos a afrontar eso. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Se refería, los discípulos de Juan estaban preguntándole esto a Jesús, ¿verdad? Y dice en el 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo
de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Para entender este pasaje tenemos que ir desglosándolo poco a poco, ya que Jesús se refiere al ayuno y a la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué los discípulos de Juan, vamos a decir, se cuestionaban por qué los discípulos de Jesús no ayunaban tanto como ellos ayunaban? Hay que entender que Juan fue llamado por Dios para traer el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Pero Jesús, como lo dijo Juan, vino a bautizar en espíritu y en fuego. Amén. Entonces la simple presencia de Jesús con sus discípulos los, vamos a decir, los exoneraba de cierta manera a tener que buscar presencia, porque ya estaban dentro de la presencia de Dios. Amén. Y esa es la clave de este versículo, de este pasaje, porque los discípulos de Juan no entendían eso, tampoco los fariseos. ¿Por qué nosotros tenemos que ayunar tanto y tus discípulos no? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Deberían ellos estar más regios, estar más en la línea, buscando presencia. Pero lo que ellos no entendían y no reconocían todavía la autoridad de Jesús en la tierra. Entonces, quiero que vayan conmigo a Mateo, un poco atrás, Mateo 3, versículo 11, que es donde Juan les dice a las personas quién es Jesús. Amén. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. En un pasaje también Juan les dice a sus discípulos, estando en la cárcel, que para que él creciera, Jesús creciera, Juan debía menguar. Amén. Por eso también Juan les decía que fuesen por Jesús, que fuesen y siguieran a Jesús, porque el poder de Jesús no era comparable con nada de lo que ellos habían visto antes, pero ellos no entendían eso. Ellos querían seguir de esta manera, digamos, siguiendo procesos, siguiendo estatutos, siguiendo una ley tras de ellos, pero los que ellos tenían que seguir era la ley viva, que era Jesús. Amén. Ellos tenían que entender que Jesús no vino para ser un profeta más. Amén. Jesús vino para romper todo yugo que fue atado por las generaciones anteriores a ti. Amén. Entonces, creo que todos aquí hemos formulado esa pregunta que le hicieron los discípulos de Juan a Jesús. ¿Por qué debemos ayunar? ¿O por qué ayunamos tanto? ¿Por qué ayunamos por esto? Cuando mandan los mensajes los pastores de por qué debemos ayunar o por alguna razón en particular. Y todos hemos caído en eso, en hacer preguntas. Pero el Espíritu Santo dice que la mayor o la razón principal por la que nosotros debemos ayunar es para entrar en presencia con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso que Jesús decía, por eso que los discípulos de Juan veían que los discípulos de Jesús no entraban en ayuno, era porque ya ellos estaban en presencia. Amén. Entonces, hay un pasaje muy curioso que quiero que veamos, que está en Marcos 9:14. Amén. Aleluya. Vamos a leerlo desde el 14 en adelante. El título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Necesito que presten mucha atención a los detalles de este pasaje, porque aquí está la clave de por qué ayunar es importante. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos,
Vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traes a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Amén. Al principio del versículo vemos que Jesús no estaba con este grupo de discípulos. O sea que no estaban dentro de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee, se da cuenta que los discípulos de Jesús no pudieron sacar este espíritu. Y más adelante ellos se preguntaban por qué no pudieron sacar este espíritu. Y Jesús les responde al final del pasaje en el versículo en el versículo 29, amén, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué Jesús les dijo oración y ayuno? Porque si ellos querían volver a hacer eso, ellos tenían que estar preparados y no podían ir solos a la batalla, tenían que ir llenos del Espíritu Santo, ir con la presencia de Dios por delante. En ese momento Jesús no estaba con ellos, o sea, la presencia de Dios no estaba con ellos. Amén. Al principio del pasaje, Jesús llegó donde estaba la multitud, que se arrinconaba, y él quería saber qué estaba pasando. Y Jesús en ese momento hasta se puso bravo con ellos, porque decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes yo guiándolos? Amén. Entonces ahí vimos la clave de por qué el ayuno actualmente es de igual importancia. Porque Jesús en el pasaje de Mateo 9:14 se refería a que el esposo un día no iba a estar. No es que Jesús está muerto, Jesús está vivo, pero está en los cielos. Entonces, para que nosotros vayamos con la presencia de Dios por delante, el ayuno es una herramienta espiritual de suma importancia. Amén. Y por eso les traigo dos razones por las que el ayuno es una herramienta espiritual que nos ayuda a crecer y a estar preparados. Para eso, quiero que me acompañen a Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. El título de ese pasaje dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los dije antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. Aquí se estaba refiriendo a las cosas que nos lleva la carne a hacer, a cometer. ¿Y por qué la importancia de estar dentro y con el Espíritu? De permanecer unido y buscando constantemente al Espíritu Santo. Porque al estar con el Espíritu será más grande que el poder que tiene la carne sobre nosotros. Amén. Entonces en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Por eso es importante entrar en tiempos de ayuno, porque en tiempos de ayuno nuestro espíritu amolda la carne, la mitiga, la reduce.
el Espíritu Santo tiene el poder de que esos frutos del Espíritu resalten más que todas estas cosas que son de la carne. Amén. Entonces, los periodos de ayuno que nosotros tenemos aquí en la iglesia tienen muchas veces propósitos para nosotros, digamos, tener un camino a seguir. Esto es para ayudarnos a toda la congregación a tener un propósito por el cual ayunar. Pero el mayor propósito por el cual debemos ayunar y estar siempre en constante búsqueda del Espíritu Santo es para entrar en su presencia y ser cubiertos por Él. Amén. Entonces, uno de las principales frutos del Espíritu es el dominio propio. Y eso lo encontramos haciendo ayuno. Porque al ayunar, nosotros no estamos... El significado de ayuno es abstenerse a comida o a bebida por un tiempo determinado. Amén. Entonces, ahí estamos amoldando la carne, nuestro cuerpo, a que nosotros, nuestro espíritu, es el que está sobre él y el que toma control sobre él. Amén. Porque si nosotros queremos ser llenos de Jesús, tenemos que caminar como Jesús. Por eso hay otro pasaje más adelante en Mateo 4:1-2. No tiene que buscarlo. Mateo 4:1-2 es que Jesús, antes de su gran propósito en la tierra, antes de su ministerio, Él tuvo un periodo de ayuno. ¿Qué significó ese ayuno? En ese momento era la preparación para un ministerio. Si usted se da cuenta, nosotros los que venimos al altar los domingos y los viernes, más los domingos, porque es en la mañana, tenemos el deber de venir en ayuno. No porque sea ley, no porque sea solamente el mandato de nuestros pastores, sino porque nosotros estamos sirviendo a Dios, tratando de buscar la presencia de Dios y que la presencia de Dios venga a nosotros, se manifieste en el momento de la administración. Entonces, por eso es importante, así como Jesús se preparó para su ministerio, nosotros cuando venimos los domingos también tenemos que venir en ayuno para poder recibir al Espíritu Santo. Amén. Entonces, la segunda razón por la cual nosotros hacemos ayuno es como una herramienta que nos prepara espiritualmente. Amén. A lo largo de la Biblia podemos ver y tomar como ejemplo a muchos hombres y mujeres de Dios que al momento de entrar en una situación entraban en ayuno con el propósito de ser preparados, respaldados y ser guiados por Dios. Amén. Uno de esos ejemplos que ya se los di fue Jesús al momento de empezar su ministerio. Buscaba preparar a la carne, preparar el cuerpo y que el espíritu estuviera por encima de la carne. Amén. Otro ejemplo es Esther 4:16. Eso lo podemos buscar rapidito antes de terminar. Esther 4:16. Amén. Se me pegaron las páginas. En este versículo, Esther se preparaba, ¿verdad?, para la visita del rey, al rey. Ella buscaba hacer una petición al rey. Esther 4:1. Amén. Perdón, 4:16. Amén. Dice el versículo 16: Ve y reúnete a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo
fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther entró en un periodo de ayuno junto al pueblo de Israel para confrontar una situación, para buscar protección. Entonces no solamente entramos para buscar protección, también entramos para buscar guía. Por eso decía que nosotros ayunamos para que el Espíritu Santo nos prepare, nos respalde y también para que nos guíe. Amén. Entonces esa es la enseñanza que queremos y que el Espíritu Santo quiere transmitir a su iglesia este día, para nosotros no solamente ver el ayuno como un sacrificio a la carne, sino también un momento de preparación para lo que viene. Amén. Dios lo bendiga.